Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Chicos, contesten a la maestra, por favor. Buenas tardes, profesora. Ya estamos presentes. Sí, Karen, ¿quién habló? Eli. Eli. Karen, ¿por ahí estás? ¿Sí me escuchas, Karen? Sí, se oye perfecto, Lick. Miss, lo que pasa es que Karen, sí está, pero lo que pasa es que tuvo una situación familiar, la está escuchando, pero no puede prender el micrófono, Miss. Ok, Saray, checa por favor tu WhatsApp y me indicas. Bueno, vamos a comenzar con la materia de Introducción al Estudio del Derecho. Vamos a apoyar a nuestra compañera Karen, que está iniciando la carrera. Y me gustaría que los que ya van un poquito más avanzados pudieran participar. En la clase pasada pudimos ya definir lo que es una norma y vimos el tipo de las clases diferentes de normas que hay y dimos una conclusión de lo que podría ser el concepto de derecho o el concepto de norma jurídica basada en una cuestión de derecho. Hoy vamos a revisar y a ver la clasificación de las normas del derecho. Ya vimos lo que son las normas sociales, las normas religiosas y las normas jurídicas. Hoy vamos a ver precisamente esa clasificación de las normas del derecho. Y hay 5 clasificaciones. La primera clasificación es desde el sistema al que pertenece. Y esta se divide a su vez en normas nacionales y extranjeras. Las normas nacionales aplican para un país determinado, en este caso México, que es de donde estamos hablando, y las normas extranjeras, obviamente, para cada país diferente. ¿Quién me puede decir cómo somos o las características que nos hacen mexicanos? Hay 3 formas para tener de esta clasificación de las normas. Nosotros vamos ahorita a decirles de manera general, pero más adelante vamos a enfocarnos en cada una de ellas, que es la legislación, que son toda nuestra legislatura, toda nuestra legislación, valga la redundancia, todas nuestras leyes que se encuentran en nuestro país, la jurisprudencia, que es conocida como la máxima ley, porque ya fue estudiada, fue margen de error, se aplicó, por eso hay jurisprudencias en contra, y la costumbre, que como la clase pasada también la pudimos observar, es un acto repetitivo que viene realizándose a través del tiempo y que llega a tener un funcionamiento dentro de nuestra sociedad. La siguiente clasificación es desde el ámbito de validez y estas se dividen en normas espaciales y a su vez en generales y locales.
Aquí en México podríamos dividirlas en normas federales, estatales y municipales. Obviamente las normas federales son las normas que aplican o las leyes que aplican. La principal sería nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ahí las normas federales. Ejemplo, el Código Penal Federal, bueno, ahora ya es Código Penal Nacional. Las normas estatales, por ejemplo, nuestro Código Civil del Estado de México, el Código Civil de la Ciudad de México, el Código Civil de Oaxaca. Cada estado tiene a su vez su Código Civil. Sin embargo, también existe un Código Civil federal. Y las normas municipales, un ejemplo de normas municipales podría ser el Reglamento de Tránsito Municipal o el Bando Municipal. Ese es el espacio por el que están divididas desde el ámbito de validez. El siguiente son las normas temporales, que son determinadas o indeterminadas. Las determinadas son las normas que sabemos cuándo empiezan y cuándo terminan. Por ejemplo, una norma determinada es el bando municipal. Sabemos que el día que se promulga empieza, pero que solamente va a durar un año. Al otro año pudieran repetirse los mismos artículos en las mismas palabras, pero pudiesen ser diferentes, 100% diferentes. Entonces es una ley que tiene una vigencia establecida. Otro ejemplo de una ley determinada es la ley seca en tiempo electoral. Sabemos que dura 3 días, 4 días o el tiempo que dure, sabemos cuándo empieza y cuándo termina. Una norma temporal indeterminada son todo el resto de la legislación. Ejemplo, salió una norma el día de hoy, pero no sabemos cuándo va a terminar. O se modificó un artículo de nuestro Código Civil y dice el artículo, comenzará su vigencia a partir de tal fecha, pero no tiene una fecha de término. Esa sería una norma temporal indeterminada. Posterior, siguen las normas materiales, que es el derecho público y el derecho privado. Ya empezamos a ver una introducción en la clase pasada, más adelante vamos a ver la separación, pero recordemos que el derecho público es el derecho que tiene que ver entre dos áreas públicas o entre dos entes públicos y entre el gobierno y el particular. Entre dos gobiernos o gobierno y particular, derecho privado entre particulares. Las normas personales a su vez se dividen en genéricas e individualizadas y desde el punto de vista de su jerarquía son las normas constitucionales, que esta es la norma, como lo comenté hace un momento, es nuestra Constitución, que es la principal y bajo ella se rigen todo el resto de la legislación. Las normas ordinarias están supeditadas a la Constitución, las normas reglamentarias a las ordinarias y las normas individualizadas a las reglamentarias. Un ejemplo, la norma constitucional, nuestra Constitución política, las normas ordinarias, una ley del IGESTEM. Es una norma ordinaria, la ley del IGESTEM, una norma reglamentaria es el reglamento de esa ley. ¿Cómo vamos a aplicar esa ley? Y una norma individualizada, el IGESTEM es una entidad ya estatal y de ahí nos vamos a una entidad municipal. Para cada municipio va a ser diferente, ya es individual, porque a lo mejor las características de cada lugar son distintas, de cada municipio y de cada estado. Desde el punto de vista de su cualidad, son positivas y negativas. Las positivas son las que nos permiten hacer algo, las negativas son las que nos prohíben realizar algo. ¿Dudas hasta aquí o comentarios? Después seguimos con las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho las dividimos en 3, que son las fuentes reales o materiales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de estas normas o de las normas que estamos hablando. Las fuentes históricas son los documentos, las inscripciones, los papiros y los libros que nos dieron vida a estas leyes, como lo vieron en la clase de Derecho Romano o Karen lo verá en su clase de Derecho Romano. Y las fuentes formales a su vez las dividimos en 4. La legislación, que es la que ya
estamos tocando el tema, que es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado promulgan las leyes. Y para esto hay un procedimiento. ¿Cómo vamos a hacer una legislación? ¿Cómo vamos a hacer una ley? ¿Cómo una norma se convierte en ley? ¿Cómo podemos modificar un código civil o o crear una nueva ley? ¿Alguien que me pueda apoyar con el proceso legislativo? Primero debe ser la propuesta para la integración de esa ley, ¿no? Que puede ser hecha por el mismo presidente de la República, por algún diputado, o puede ser incluso por algún ciudadano, pero requiere de algunas formalidades, ¿no? Ajá. Ser admitida. Sí. Sí, hay todo un procedimiento y de hecho para Karen va a ser una tarea que la próxima clase nos investigue y nos pueda apoyar explicándonos el proceso legislativo. El proceso legislativo consta de una iniciativa, como bien lo comenta Raúl, de una discusión, de una aprobación, de una sanción, de una promulgación y de una iniciativa. Todos estos nombres que les acabo de decir llevan un proceso, quién los lleva a cabo, quién los aprueba, quién los niega, el derecho de veto. Todo esto, si Karen nos está escuchando, es la tarea para la próxima clase. Por favor. Después, otra fuente formal es la jurisprudencia, que se denomina como el conocimiento del derecho en su forma más completa, amplia y fundada. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia ya tuvo un procedimiento, ya hubo un margen, hubo un error. La jurisprudencia, ¿quién ha entrado al IUS? ¿Quién ha trabajado ya con jurisprudencia? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, antes que nada, buenas tardes, profesora. Gracias. Bueno, yo por lo que tengo entendido de la jurisprudencia, en este caso son las resoluciones que se emiten por un órgano jurídico. Este tipo de resoluciones son criterios en base a lo fundamentado en la ley, ya que no puede venir, ya que no viene establecido dentro de la ley, pero se hace una cierta apelación o se inclina hacia un cierto criterio. Corríjame si estoy equivocado. Parte de una jurisprudencia son 5 situaciones que se hayan llevado en el mismo sentido, que se haya estudiado y que llegue a ser una doctrina, una ley, una jurisprudencia. Ejemplo, no sé, un delito. El delito se comete, pero hay lagunas jurídicas. No podemos tipificar ese delito de manera exacta porque ninguna ley lo permite. Pero sucedió una vez, se sancionó de tal manera, sucedió otra vez y se sancionó de una manera similar o de una manera distinta, y así 5 veces. La estudia, la jurisprudencia o los encargados de la estudian y de ahí se toma eso como una ley. Ustedes, no sé quién haya tenido la oportunidad de ver que en una demanda, normalmente los abogados, no todos, pero la mayoría meten jurisprudencias para respaldar su dicho. Por ejemplo, en caso de alimentos, yo digo que una reducción de alimentos. El Código Civil como tal marca la parte de reducción de alimentos, pero es muy amplia una reducción de alimentos porque sería, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta para hacer esa reducción? Si estamos tutelando el derecho de los menores. ¿Qué hago? Me voy a la jurisprudencia, donde otras personas ya vivieron eso, donde otros estados ya vivieron esas situaciones, traigo esa jurisprudencia y se la muestro al juez. También hay jurisprudencias en contra. Sí, ya llegamos a un lugar con esa jurisprudencia, pero resulta que salió una jurisprudencia más reciente o una tesis aislada. Todo esto es una jurisprudencia. Hay un programa que se llama IUS de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí podemos buscar las jurisprudencias. Esa era mi pregunta, licenciada. En este caso, bueno, no sé, tenemos tal caso de tal situación y vemos, como usted lo menciona, que hay lagunas dentro del margen jurídico. En este caso, para nosotros apelar a un fallo, que esto es la jurisprudencia, ¿cómo y en dónde de manera exacta podemos adecuar una jurisprudencia a dicho acontecimiento jurídico que nosotros estemos llevando a cabo?
Por eso hay que estudiar, no hay una jurisprudencia, hay muchas sobre el mismo tema. Vamos a estudiar cuál nos cuadra o cuál nos concuerda, cuál tipifica bien a nuestro acto que estemos llevando. La laguna jurídica la vamos a intentar sostener con la doctrina o con la jurisprudencia. Por ejemplo, vamos a suponer que en un tema no encuentras jurisprudencia, todavía no hay. ¿Qué haces? Entonces, si ya buscaste las jurisprudencias, tanto las que están a favor de tu caso o como las que están en contra, también puedes irte a la doctrina. Como tal, recordemos, yo les comentaba en clases pasadas, el derecho es de interpretación. La jurisprudencia yo puedo interpretarla de una manera, y el juez o el magistrado o donde estés llevando el procedimiento puede interpretarla de otra. Sin embargo, bueno, la Suprema Corte de Justicia, que es la encargada pues intenta como que establecer esa situación. Por eso, cuando ustedes buscan una jurisprudencia, no hay una de un tema, hay de muchas. Y a veces es que estás buscando un tema muy específico y no encuentras, o sea, tienes que buscar en años anteriores, en tesis aisladas, ese fundamento que es el que tú me estás preguntando, que es el que estás buscando. Ok, sí, muchas gracias, profesor. Gracias a ti. Y bueno, lo que te comentaba, la doctrina, que es otra de nuestras fuentes formales, la estudian los estudiosos del derecho llamados juristas. De repente, no sé si han visto también que meten mucho hay abogados muy rebuscados que meten muchos temas latinos, latín, y de repente ya hablan de tal o cual autor. Es bueno, no digo que sea malo, al contrario, son personas que leen mucho, tienden a leer mucho la doctrina y todo lo que es esa historia que nos lleva a lo que tenemos hoy. Pero de repente, pues ya también hay autoridades que pues no toman tanto en cuenta esa situación. Sin embargo, bueno, no deja de tener una historia y el por qué estamos aquí y por qué llegamos a esa legislación, a esa ley. Digo, desde Roma, y ahorita vamos a verlo más adelante en la estructura del Estado, que son muchos años para llegar a lo que hoy tenemos. Y otra de las fuentes formales es la costumbre, que es el uso existente de un grupo social que expresa un sentimiento jurídico, como lo comentaba hace un rato, es un sistema repetitivo, es un acto repetitivo que nos lleva a generar una legislación. O si bien no es como tal una legislación, porque a lo mejor no está escrito, es algo que ya tenemos interpretado y que debemos de respetar. Yo les comentaba también en la clase pasada, por ahí ponía unos ejemplos de un municipio de Jalisco. Si tú no llegas ahí con cierta actitud, o si alguien no te acompaña, bueno, pues ahí tienen la costumbre a lo mejor de no dejarte pasar o de agredirte, o inclusive pues ya hasta se portan, sí, agresivos con las personas. Es llamado derecho consuetudinario. ¿Dudas hasta aquí, Karen? Es que no puede hablar, ¿verdad? Me decías, Saraí. Ya ni Saraí me escucha. Bueno, continuamos con las ramas del derecho. Las ramas del derecho es el conjunto de normas jurídicas que rigen conductas que recaen en un campo determinado. Las diferentes materias de esta disciplina son el derecho público, el derecho privado y el derecho social. El derecho público está regulado o regula las relaciones entre Estado y Estado y entre Estado y particulares, el derecho privado entre particulares y el derecho social solamente tiene dos divisiones, que se forja o está más ubicado en la pequeña población, en los grupos más vulnerables. El derecho público, vemos que la división es el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho fiscal y el derecho internacional público. El derecho constitucional estudia las normas que regulan la estructura de los órganos del Estado, las relaciones entre Estado y los derechos humanos, antes llamados garantías individuales. En el derecho constitucional podemos encontrar precisamente lo que hablábamos hace ratito, la jurisprudencia y el derecho de amparo.
El derecho administrativo estudia las normas que rigen los actos de la administración pública y las dependencias gubernamentales. Y bueno, el procedimiento administrativo. El derecho penal estudia el delito y a los delincuentes. El derecho fiscal estudia las normas mediante las cuales el Estado ejerce su poder tributario, es decir, donde nos cobra, y todo lo que nosotros aportamos a ese cobro es ejercido para un gasto público. El derecho procesal es el que estudia las normas que rigen el proceso y el procedimiento en nuestros procesos jurídicos. Todos los códigos, o la mayoría de los códigos, tienen un código civil y un código de procedimientos civiles. Y si no lo tienen, se aplican de manera supletoria. Y el derecho internacional público, que estudia las normas mediante las cuales se rigen los sujetos de la comunidad internacional. El derecho privado, que es el derecho que rige a los particulares, estudia las normas que regulan las relaciones entre particulares. Se divide en el derecho civil, y aquí encontramos el derecho de personas, como es matrimonio, bienes, divorcio, patria potestad, sucesiones, personas, las propiedades de la persona. El derecho mercantil, que estudia las normas que regulan los actos de comercio, como son letras de cambio, pagarés, cheques. Y el derecho internacional privado, se enfoca en el marco jurídico particular. Por ejemplo, si a una persona se casa en el extranjero, se quiere divorciar, bueno, el derecho internacional privado va a ver cómo va a anular ese matrimonio o cómo hay que divorciarlo porque no se casó conforme a la legislación mexicana. Y el derecho social, que es el que les comentaba que aplica más para los grupos vulnerables, tenemos dos divisiones, que es el derecho laboral y el derecho agrario. El derecho laboral regula las relaciones entre el patrón y el trabajador, y los despidos injustificados. Y por ahí apenas hubo una reforma que ya no se llaman juntas de conciliación y arbitraje. ¿Cómo se llaman ahora, chicos? ¿Por ahí alguien tiene el dato? ¿No? Ya también son juzgados. Y el derecho agrario, que regula las relaciones jurídicas de la tenencia de la tierra, los tipos de propiedad y la actividad agraria. Y nos vamos ya directamente, bueno, ¿dudas hasta aquí de introducción al estudio del derecho? No, ninguna, profesora. Bueno, perdón. Sí, gracias. Karen, ¿no andas por ahí? Bueno, hablo mucho con Karen porque esta clase es especial para ella, pero qué bueno que estén participando. Nos vamos ahora a nuestra materia, que es estructura del Estado. Y bueno, el Estado como tal, ¿qué concepto tienen de Estado? ¿Qué sabemos que es Estado? Los dos que están activos, por favor. Bueno, en este caso, si me lo permite, Adelante. yo entiendo por Estado que es el ente jurídico que nos rige a nosotros como sociedad. En este caso, el Estado, pues es el Estado mexicano, que es el conjunto de todas las entidades federativas, su conjunto de leyes, el Congreso, su Congreso que tienen, la Cámara de Diputados, senadores, las legislaturas. Para mí todo eso es el Estado. ¿Sí? Raúl. Pues coincido con él, es el gobierno y es pues todas las legislaciones y todas las instancias gubernamentales, ¿no? Sí. Elizabeth. También No te escuchamos, Elizabeth. abarca también la población, el territorio, y lo que habían comentado los compañeros, las entidades federativas, la legislación, pues las costumbres de los pueblos, todo eso, ¿no? ¿Se comprendería lo que es el Estado? Sí, es correcto. Todos están en lo correcto. El Estado ha permanecido en constante cambio desde hace muchos años.
más o menos 5.000 años, pasando del estado feudal hasta llegar a lo que hoy conocemos como un estado-nación. Todos los conceptos que me dijeron son correctos y vamos a ir desglosando cada uno. Aquí puse una definición de estado. Dice, un estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones, como lo decía, que es gobierno, burocráticas estables, a través de las cuales se ejerce el monopolio del uso de la fuerza o soberanía aplicada a una población, como también mencionaron esa característica dentro de los límites territoriales. Tenemos que tener límites para definir cuál es nuestro estado. Pero como nos vamos a ir un poquito más a la historia, tenemos dos teorías, la teoría naturalista y la teoría contractualista. La teoría naturalista lo ubica al Estado como algo natural, dice, el Estado es algo natural y en cierto sentido previo al individuo. Desde este punto de vista, el individuo solo tiene sentido dentro del Estado y para el Estado, por lo que los derechos individuales estarían subordinados a los colectivos. Para esta teoría, el Estado, el ser humano está al servicio del Estado. El Estado no depende del individuo, sino el individuo del Estado. Sin el individuo, el Estado no existiría, pero lo subordina. Para la teoría contractualista, al contrario sensu, dice que es anterior el Estado al individuo, sugiriendo este último como consecuencia de un acuerdo o convención, que lo llama el contrato. Entre los primeros, desde esta perspectiva, el Estado solo tiene sentido a partir de los intereses de los individuos, por lo que los derechos colectivos no pueden ser prioritarios sobre los individuos. Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino. Estamos hablando un poquito de historia, pero ellos son los que defienden la teoría naturalista. La teoría contractualista está defendida por John Locke, Thomas Hobbes y Juan Jacobo Rousseau, quien dicen, ya contemplan un poco más el concepto de Estado, como que él está subordinado al individuo. Los principales hechos que dan origen a el Estado vienen enumerados, les estoy poniendo ahí. Primero que tenemos es Asia Oriental. Desde el siglo VIII a.C. hay registro de civilizaciones. Por eso les decía que el Estado está en constante cambio, gobernados por un monarca. Y aquí en Asia Oriental son conocidas las dinastías imperiales. Después tenemos al Antiguo Oriente. En este periodo florecieron las civilizaciones y las principales son Mesopotamia, Egipto, Siria y Persia, y dividen su estado en dos, en despótico y en teocrático. El estado despótico es una forma de organización restringida y limitada, y el estado teocrático está basada en un dios. Después tenemos a Grecia, y en Grecia retomamos lo que son las polis, que ya también tocamos en clases pasadas, que son las ciudades-estado. En ese momento las llamaban polis, y las dos principales ciudades de Grecia fueron Atenas y Esparta. Después viene Roma. Roma ya divide, por eso nuestro derecho romano, porque aquí ya se divide el Estado. El Estado se divide en tres periodos, que es la monarquía, la república y el imperio. Más adelante vamos a revisar con puntuación cada uno de ellos. Después viene la Edad Media. En la Edad Media, el Imperio Romano inicia lo que históricamente conocemos como Edad Media, y viene a lo que conocemos como el feudalismo. ¿Alguien recuerda qué es el feudalismo? Sí, bueno, si me lo permite otra vez participando. Sí, adelante. En este caso, pues el feudalismo se basaba en el absolutismo como tal, que todo se recaudaba para un señor feudal, que era el que supervisaba y dirigía los trabajos, las actividades y las clases sociales, para así todo entregárselo a un monarca mayor.
Y exactamente, ese señor era el feudal, el dueño del predio. De hecho, no sé, hay personas que cuando trabajaba, bueno, más bien todas las personas que trabajaban, existían las tiendas de raya en ese momento. Al final del día todo se le quedaba al, al dueño de. Sí, básicamente era eso. El señor feudal administraba la parte o ciertos territorios que le eran encargados para entregar cuentas, en este caso al rey, al príncipe, llámese en ese tiempo, pues el cargo que fungía según el territorio, ¿no? Porque podrían ser reyes, virreyes, o podría ser una monarquía o un absolutismo total, dependiendo de en qué lugar nos encontremos a hablar de la Edad Media, pero básicamente era eso, la función del señor feudal. Así es. Muchas gracias. Después viene el Estado moderno y aquí se ve fracturado precisamente por el feudalismo del que estamos hablando, el tema de Estado. Entonces, empiezan a hacer un esfuerzo por hacer modificaciones y ya poder definir o poder separar esa situación y poderle dar más forma a nuestro Estado. Y aquí por primera vez se coloca el Estado por encima de la Iglesia. Cuando nosotros sabemos que todo lo regían por medio de un Dios, por medio de la Iglesia regía las cosas y con eso tenían amenazados a la población, ya aquí ya supera el Estado a la Iglesia. Y posteriormente viene el Estado constitucional. Ya durante los siglos XVIII, XIX y XX, los principales precursores, que son John Locke, Montesquieu y Thomas Jefferson, manifiestan la necesidad de hacer un Estado constitucional. Aquí el Estado constitucional ya lo comienzan a ver con una ley suprema, la división de poderes, y es el Estado que, bueno, hasta la fecha tenemos. Ya podemos tener esa superioridad como individuos representados por un gobierno, sí, pero superior a la Iglesia, superior a las creencias teocráticas que veníamos arrastrando. Y el Estado está constituido por unos elementos, como bien lo mencionaban, y lo definimos como una persona jurídica que tiene una comunidad política asentada en un territorio determinado y con un gobierno propio, con decisión y acción. Es una persona jurídica porque tiene derechos y tiene obligaciones. ¿Por qué tendrá derechos el Estado? Porque son las normas que nos rigen como sociedad. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Discúlpame. José Miguel. Ok, Miguel. Sí, exactamente. Tiene derechos porque tiene obligaciones porque el Estado nos provee. Tiene derechos porque nosotros también tenemos que cumplir al Estado. Como lo decíamos en la introducción al estudio del derecho. Si nosotros no aportamos esa situación de que nos cobran las cosas, el IVA y todo, nosotros tenemos la obligación de darle al Estado y el Estado a su vez tiene la obligación de darnos infraestructura, tiene la obligación de darnos servicios médicos. Es una comunidad política. ¿Por qué, Raúl? Estado, pues precisamente en la división de poderes que se mantienen, se tienen diferentes formas de gobierno y la confusión con las leyes, pues es lo que hace una estructura política, ¿no? Sí, tiene un territorio determinado. Gracias, Raúl. Gracias, Miguel. Tiene un territorio determinado y tiene un gobierno propio. Nuestro gobierno, de hecho, en alguna clase, por ahí les pedí que me dijeran qué tipo de gobierno tenemos en México. Elizabeth, ¿qué tipo de gobierno tenemos en México? Pues el democrático. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién define qué tipo de gobierno tenemos en México? Pues es lo que mencionábamos la vez pasada, ¿no? Es una república democrática. Ajá. Representativa. Sí. Democrática, representativa. Otras características. ¿Quién define qué tipo de gobierno tenemos? ¿Qué ley?
La Constitución. Correcto. Artículo. No sé. Artículo, Miguel. Es el primero. Googlealo. Eso sí, no sabes si... Bueno, es que la pregunta es, bueno, yo la considero desde un punto de vista un tanto, no ambigua, pero sí con varios vertientes. En este caso, pues, el derecho que maneja el sistema mexicano, pues es romanista, ¿no? Entonces, en este caso es un poco más complejo y extenso de lo que podríamos definirlo. República, sí podríamos definir lo que es una época o tenemos un gobierno hasta cierto punto republicano, ya que pues, se nos hace ver que recordemos que en Roma, en la introducción al derecho romano, la república se define como la bonanza, como en este caso eh, la cúspide de lo que es el gobierno romano. Pero también sí, cierta soberanía del gobierno pues queda un poco más arriba de los individuos, ¿no? Entonces en este caso es como que se define, pues sí, yo lo considero, tenemos un gobierno republicano, pero sí con tintes ya más pues, de un imperio, ¿no? Ya estamos viviendo hoy en día pues ese tipo de cuestiones, pero puedo estar mal, profesor? La verdad. No, me cuesta mucho trabajo, la verdad, sí definir qué tipo de gobierno, pero si tendríamos que irnos por una respuesta, pues digamos que ya básica y para no extenderme tanto, pues sería un gobierno democrático. Sí, vamos a dejar el tema, el concepto y el artículo hasta el final de la clase. Okay. Antes de que se acabe, vamos a leer el artículo para que saquemos esa duda. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ir dividiendo más esta situación que me comentas, Miguel. También tiene que ver que está conformado por estados independientes de alguna manera. Ajá, autónomos. Pues son autónomos, pero está en el pacto de integración en la República. Sí, todos están correctos. Al final del día nuestra clase de hoy es mucho de historia, es mucha teoría. Resumimos porque si nos fuéramos a leer todos los libros que anteriormente nos hacían leer en las universidades, estamos resumiendo lo que vamos a ir definiendo. Los elementos constitutivos del Estado son la población, que es el conjunto obviamente de personas que vivimos dentro de una zona, de una área geográfica, dentro de nuestro territorio mexicano. Nuestros límites están definidos y dentro de esos límites hay personas. Esas personas pues obviamente somos la población. Si no hubiera población, pues no tendríamos cómo llevar a ese estado, no habría nada. Si no tuviéramos una delimitación, que es la que sigue, que es un territorio, que es el conjunto de tierra, agua, espacio, delimitada geográficamente o administrativamente, pues tampoco seríamos como anteriormente, no había límites, y de hecho a la fecha se siguen peleando los límites, inclusive entre municipios se siguen peleando los límites territoriales, que es ese fraccionamiento. La tierra firme, y está encerrado por fronteras. Nosotros, nuestras fronteras que tenemos al norte y al sur, obviamente hacia los lados, pues tenemos el mar. Dentro del espacio terrestre también se encuentran las islas internas. Otro de nuestra división de territorio es el mar interno, que son las aguas interiores del estado, por ejemplo, el Golfo de México. El espacio aéreo, ejemplo, si un avión mientras esté volando en nuestro espacio es de México, o aunque sea de México, está en México, y al pasar ese límite ya está en otro país. Alguna vez, no sé si recuerdan, unos artistas iban a hacer un evento aéreo, entonces los limitaba, a pesar de que iba a ser un avión y que el avión era mexicano, al momento de cruzar el límite aéreo, al cruzar otro país, se tuvieron que detener de estar haciendo el show porque no habían sacado el permiso para presentarse en ese país. Y nuestro espacio marítimo, que es la prolongación del estado hacia el mar.
Entonces, dentro de ese territorio es donde gobernamos o dentro de lo que pertenece a nuestro Estado-nación. Después tenemos un gobierno, que es un conjunto de órganos políticos y personas que se encargan de dirigir y administrar el Estado. En este caso tenemos un presidente de la República y bueno, de ahí una serie de personas que nos representan ante como gobierno, que representan nuestros intereses y lo denominamos gobierno. Y tenemos una soberanía, somos un Estado soberano, como lo comentaba Raúl, todos nuestros estados son soberanos, todos nuestros estados tienen su constitución política soberana del Estado de México, del Estado de Hidalgo, ¿por qué? Porque tenemos una cierta autonomía como estados. Precisamente por eso tenemos legislaciones estatales, por la soberanía o por la facultad que nos permite nuestro Estado-nación. A su vez, Jacobo Rousseau divide la soberanía en 5 conceptos, que es la indivisible. No, obviamente el concepto es que no se divide, es inalienable porque no se transfiere, no podemos decirle ya no soy soberano, tú celo, te lo paso, es imprescriptible, tampoco podemos renunciar a ser soberanos y decir ya no quiero ser soberano, es absoluto porque no está supeditado a ninguna otra situación. Y es ilimitado porque no tenemos límites ni restricciones. Un ejemplo, bueno, hay países que todavía no existe la soberanía. Aquí en todos nuestros estados son soberanos, como lo comentaba. El que sí se está limitada su soberanía es la Ciudad de México, porque su naturaleza así es por ser nuestra capital de nuestro Estado-nación y por ser la sede de nuestros poderes. Sí cuenta con cierta soberanía, pero es una soberanía no tan amplia como la que tienen los demás estados. Un concepto de soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente sin interferencias externas. En teoría política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobernabilidad. Y de aquí viene una definición adicional que es el poder, o una necesidad de determinar qué es el poder, y el poder es la influencia voluntaria que ejerce un individuo o grupo sobre la conducta de otro individuo o grupo. Viene una división del tipo de Estado. El Estado se divide en simple unitario y en compuesto o complejo. Un Estado simple unitario es la influencia de un Estado centralista en el que ejerce la soberanía sobre un mismo pueblo en un mismo territorio. Corresponde a una forma centralizada en un aspecto político como administrativo. La administración de este Estado, que es el simple unitario, puede ser centralizada, desconcentrada o descentralizada. Miss, 10 minutos nos quedan. Sí, bueno, no vamos a irnos más rápido para llegar al tema que quiero que toquemos. Queda el estado compuesto o complejo, que es la asociación de 2 o más estados para obtener fines comunes. Y de aquí vamos a ver, de aquí se divide en el federal, que es la autonomía para tratar asuntos. Y las características de este Estado federal es que tienen una constitución escrita, que ya hay una división de poderes y que existen elementos geográficos y culturales para conservar la unidad nacional y se renuncia a ciertas competencias. De ahí que nuestro Estado sea una federación. Un ejemplo de estos estados federales, es a lo mejor Estados Unidos, México, Colombia. Todos estamos definidos con estas características. Tenemos una constitución escrita que es nuestra Carta Magna, la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Existen elementos geográficos que nos determinan, como los comentaba hace rato, nuestros límites territoriales y una cultura. Tenemos cultura nacional, tenemos una identidad como mexicanos.
Y para que eso exista, se renuncia a otras competencias. Nuestro presidente municipal, el presidente de la República, para que sea presidente de la República, tiene que renunciar a ciertos aspectos que pudieran tener en su vida. Tenemos la otra división es un estado confederado, que es la unión de varios estados, y este es un instrumento jurídico de la unión, que es hacen un pacto y se juntan varios estados, por eso se llaman confederados, porque son más de uno. Su unión es con objetivos comerciales, económicos o bélicos, y los estados miembros conservan su soberanía. Los estados pueden separarse cuando así lo decidan. Y vienen las formas de gobierno. Bueno, aquí les voy a leer porque se nos está acabando el tiempo. En nuestro artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que nos dice que tenemos, dice el artículo como tal, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república. Ya vimos que tenemos una forma de gobierno republicana, como lo comentabas, Miguel, que era la duda. Así lo marca como tal nuestra legislación, representativa, porque nos representa un presidente de la República, una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados, democrática, porque esas personas llegan ahí por un proceso legislativo, por un proceso electoral. Esas personas no llegan ahí ni por herencia, ni porque, en teoría, ni por amistades, ni nada. Nosotros votamos, llevamos un procedimiento democrático que nos hace tener a esas personas que nos representan. Es laica porque no se nos impone ninguna persona o ninguna divinidad en quien creer. Y es federal, que es el ejemplo que estoy dando aquí. Sigue diciendo, compuesta por estados libres y soberanos, y en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, sigue haciendo la división de la Ciudad de México antes Distrito Federal, unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental. Esa es la respuesta a ¿qué tipo de gobierno tenemos? Eso, tenemos un gobierno republicano, representativo, democrático, laico y federal. ¿Dudas? Miguel, Elizabeth, Raúl. Pues ninguna, profesora. Bueno, de mi parte, ninguna. No, profesora, todo bien. Sí, muy bien. Se trabó mi computadora. Bueno, venía una diapositiva más arriba, viene la división de la monarquía. La monarquía ha sido el punto de reunión más importante que tenemos, o la forma de gobierno más importante que nos ha representado, y es como lo decía Miguel, es un gobierno de un individuo y es de carácter hereditario o vitalicio, es decir, se hereda y es para toda la vida, por todo lo que dure tu vida, cosa que ya no tenemos aquí y cosa que es bueno. Y esa división también nos marca 3 tipos de monarquías. La monarquía parlamentaria, que no es absoluta porque existe un parlamento, y ese parlamento es llamado, o lo podríamos nosotros definir como el poder legislativo aquí en México, es similar. Y para que el rey tome esas decisiones, bueno, en la monarquía parlamentaria tiene que pasar por el parlamento y el rey o el ministro tendría que consultarlo para tomar decisiones. Una monarquía constitucional ya también está supeditada a una ley superior, entonces no podría también tomar decisiones absolutas como en la monarquía absoluta porque ya tiene una legislación. Y la monarquía absoluta es así. El rey es la única figura suprema y no existe la división de poderes. No hay ningún otro poder más que él, que es lo que también nos comentaba Miguel. De ahí vienen las formas republicanas, que son las jefaturas del Estado, pueden atribuirse a una sola persona o un grupo y acceden a cargo a través de procedimientos electorales, que es nuestra forma republicana, como les comentaba. Para acceder al cargo, para tener el cargo de representarnos, bueno, pues hay un procedimiento electoral. Están facultados los órganos del Estado que se encuentran contenidas en su Constitución. En nuestra Constitución hay una división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial.
y para determinarlos o para llevarse a cabo, pues ya están supeditados bajo una constitución. Saray, ¿tenemos más tiempo? Hasta que Saray nos diga. Continúo. La forma republicana de gobierno se divide en directa, y esta es cuando la población se encarga de realizar tareas estatales reuniéndose en asambleas para crear leyes o nombrar magistrados, y la indirecta, que se mantiene el principio de la soberanía radica en el pueblo, pero su ejercicio es delegado a los gobernantes. Y de aquí tenemos otra división, el parlamentarismo. El parlamentarismo está representado por un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Me voy un poquito rápido. Y el presidencialismo, el poder ejecutivo es el mismo, es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno. México es un país presidencialista. El poder legislativo se encuentra separado del poder ejecutivo. Otro ejemplo de país presidencialista es Colombia, es Estados Unidos, es Perú. Y el semipresidencialismo, que existe un presidente como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno. Un ejemplo de país presidencialista es la República del Congo, y así hay 32 países en todo el mundo con un régimen de gobierno semipresidencialista. Y bueno, chicos, ya son las 7, yo creo que hasta ahí lo dejamos. ¿Dudas antes de que salgamos de la clase? No, ninguna, profesora. Raúl No, está bien, Eric. y Elizabeth. No, todo, entendible, maestra. Sí, algo que quieran que modifiquemos. No, está bien. Bueno, ya están sus tareas en plataforma, y yo también he estado calificando las que ya han cargado, y esta presentación también la voy a dejar ahí en plataforma para si sale alguna duda o algún comentario. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, muy bien. Sí, bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos el jueves, primero Dios. Nos vemos, Miss. Bye, Hasta luego. chicos. Bye. Gracias.